Dios le bendiga a todos mis hermanos, hermanas, visitas, amigos en esta maravillosa noche. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí, sea con calor o lluvia, pero le somos fieles al Señor. Amén. Vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo. San Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. Libro de San Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. ¿Lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor para la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Hoy quiero compartir esta palabra con ustedes, y para mí es algo especial, porque yo creo que Dios en estos tiempos nos está haciendo un llamado a todos. Dios nos está haciendo un llamado a todos. Y aquí vemos la historia de un hombre que Jesucristo llama. Yo no sé cuál es la historia de ustedes hoy, pero sí sé que Jesucristo le está llamando para cambiar su historia. Jesús quiere hoy cambiar su historia. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios que dice Mateo 9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Esto es bastante interesante. Oír la voz de Dios que nos llama. Un hombre como Mateo, que estaba sentado al banco de los servicios públicos. Este hombre oyó la voz de Jesús cuando le dijo: hey, sígueme. Qué lindo es y qué hermoso es oír la voz de Dios, y lo mejor de todo eso es obedecer la palabra de Dios. El amor de Dios muestra su misericordia para con nosotros. Usted sabe quién era Mateo. Es interesante conocer la vida de los personajes de la Biblia, porque la Biblia, cuando se hablaba de los tiempos que acontecían en aquel tiempo, y también se hablaba de las características de las personas, de las cuales Dios se manifestaba para traer salvación. Y esto me llama la atención porque Mateo era un hombre, dice ahí que era publicano, y los hombres que anteriormente eran publicanos querían tener ese puesto. Ese era un puesto que generaba mucha ganancia.
Ese puesto generaba mucho dinero para una persona, y una persona que quería tener ese puesto tenía que pagar una franquicia. Y cuando ellos pagaban esa franquicia, se le otorgaba ese cargo. ¿Para qué? Para enriquecerse. Para enriquecerse. Hoy todo el mundo piensa en ser rico. Hoy todo el mundo piensa en enriquecerse con mucho dinero. Pero hoy la iglesia, el amor que vale, se quiere enriquecer con la palabra de Dios. Amén. Porque ella es la que trae fundamento. La palabra de Dios es la que trae sostén. Ella es la que te sostiene en todas las cosas. Tenga lo que tenga, pase lo que pase, mientras tú estés cimentado en la palabra de Dios, eres una persona fuerte, eres una columna fuerte. Y este hombre Mateo era odiado, porque en aquellos tiempos los publicanos eran las personas más odiadas por los mismos judíos. ¿Qué era Mateo? Mateo era una persona que lo odiaba porque él cobraba más de lo establecido. Y como él tenía la autoridad del gobierno de Roma, tenía soldados que lo guardaban. Y a quien él quería cobrarle más, él lo hacía. Y podía hacerlo. Por tal motivo, este hombre era odiado por los mismos judíos. Entonces, cuando lo vieron, no gustaban de Mateo, porque estaba él alejado de la sociedad con los mismos judíos. Eso era lo que acontecía con ese hombre Mateo. Mateo era un hombre que fue odiado por la sociedad, pero ellos viendo ahí, cuando llegó Jesucristo llegó, y viendo a Mateo, que era un hombre odiado, aborrecido, que era un traidor, que era un perverso, porque no estaba aliado con su mismo Dios, sino que lo traicionaba porque ellos le cobraban los impuestos a Roma. Pero Jesús no se fijó en eso, sino que el amor de Dios muestra su amor para con nosotros. Y Jesucristo le dijo a Mateo, ven y sigue. Hizo Mateo, le siguió. Yo creo que hoy Jesús te llama a decirte, ven y sigue. Amén. Hoy es el día que tú puedes oír la voz de Dios y que Dios te dice, ven y sigue. Sigue. Él sigue a Jesús. Jamás queda avergonzado. Jesucristo fue un hombre que por decirle a Mateo, ven y sígueme, fue un hombre criticado. Pero Jesús no le valió eso, porque Jesús vino por los pecadores como usted y como yo, para salvarnos y darnos vida eterna. ¿En qué estaba interesado Jesucristo? En darnos salvación. Él no vino Jesucristo más nada en esta tierra. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que el Señor quiere hoy, darte salvación. Y eso es lo interesante que vemos aquí, que Mateo siguió al Señor Jesucristo. Dice que se levantó y siguió al Señor. Quiero que me acompañe al libro de Lucas 5:28. Vamos a ver ahí. Lucas 5:28. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Oiga, mire lo que dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Interesante eso. Mateo sabía que ese banco donde él estaba, se levantó y le siguió, lo dejó todo. Mateo dejó todo por seguir a Jesús. Ese hombre sabía que en lo que él estaba haciendo no había vida, no había salvación, no había nada que lo pudiera salvar, sino que oyó la voz de Jesús y le siguió. Dejó todo. Vean, eso me recuerda a mí la vida de Abraham. La misma voz que Abraham escuchó allá en el Antiguo Testamento. Porque no vaya a creer que la palabra de Dios habla de Abraham en el Antiguo, o la palabra de Dios tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer,
de hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación, Dios es el mismo. Dios es el mismo. A la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, lo único que la divide es una hojita que tiene ahí. Si usted arranca esa hojita de ahí porque está en blanco, no tiene más nada. Es un solo libro, y la palabra de Dios es un solo libro. Es un solo libro. Y en la palabra de Dios dice allá, en Génesis 12:1, que es la misma voz que oyó Mateo, que oyó Abraham. Cuando el Señor se le apareció en una voz y le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fue la misma voz que hizo Abraham. Oyó la voz de Dios, le creyó a Dios y caminó a Dios por fe. La obra de Mateo es una obra de fe, como la que usted hoy puede llevarse. Si usted cree que Jesús le está llamando, usted puede creer por la fe que usted puede seguir a Jesús. Hoy en esta noche usted puede irse con Jesús. Hoy usted se lleva a Jesucristo para su casa. Hoy el Señor quiere caminar con usted. Y esa es la misma voz. ¿Y qué le tocó a Abraham? Abraham dejó todo para empezar de nuevo. Y Abraham era un hombre que lo tenía todo, pero dejó todo para seguir a Jesús. A Jesús. Así que nosotros vivimos por la fe. Nosotros no vivimos por el ver, sino por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nos lleva a nosotros a conocer al Señor. Y es importante conocer esta cosa porque yo sé que Dios le está hablando a usted a través de su bendita palabra. Dios es el que nos habla, hermano. Dios es el que conoce nuestros corazones. Y Él es el único que es el que pone en nuestra vida el querer como el hacer. Yo sé que Dios quiere transformar a usted en ser un ser que ame y que adore a Dios. Dios está interesado en sacarle a usted. Así que muchas veces nos sentimos tan poca cosa. A veces nos sentimos tan poca cosa porque creemos que no valemos nada. Y cuando Dios nos llama, somos personas cambiadas y transformadas. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que su familia diga, lo que su vecino diga. Cuando Dios te llama, obedece a Dios, sigue a Dios, porque Dios no te va a dejar en vergüenza, ni jamás te va a dejar, como dicen por ahí, metido. Pero los amigos, los vecinos, te pueden dejar metido, pero Dios jamás te va a dejar metido. Dios te ama. Y es importante conocer esta parte de ahí. Miren que dice que Mateo lo dejó todo y le siguió. A veces las riquezas no dejan que el hombre pueda obtener. Allá la palabra de Dios dice dice la palabra de Dios: no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Dice el Señor: haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones llegan ahí a hurtar o a robar. Hacemos tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El corazón tuyo tiene que estar puesto en el Señor. Tu corazón tiene que estar puesto en el Señor. ¿Qué ama al Señor de ti? ¿Qué anhela el Señor de ti? Tu corazón. Muchas veces hay gente que piensa que venir a la iglesia cristiana para servir a Dios, para adorar a Dios, porque Dios la ha llamado. Porque hay gente que creen que solamente vienen a traer los diezmos, o que piden diezmos, o que piden ofrenda, para traérselas al pastor, o para traérselas al ministro, y no es así. No es así. ¿Qué pide Dios de ti? Tu corazón. Mire, hágame el favor y mire allá un versículo en
Proverbios 23, 6. Vamos a ver si es el 23, Proverbios 23, 6. El 26, vamos a ver todo. 26. 23, 26. Dame, hijo mío, Oiga lo que dice, dame, hijo mío, tu corazón. No dice, dame los diezmos. No dice, dame tu ofrenda. No, Dios no está interesado en eso. Dios no está interesado en eso. Dígalo, hermano. dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos sobre mi camino. Oye, y miren tus ojos mi camino. ¿Qué quiere Dios? Llevarte. Ven y sígueme por mi camino. Dios quiere darte vida. Dios quiere darte salvación. Dios no está interesado en lo que tú ganas. Hermano, lo que tú ganas, Dios te lo va a dar. Lo que tú recibes, Dios te lo va a dar. Porque la Biblia dice, nadie puede recibir nada si no es dado de allá arriba, del cielo. Las bendiciones que tú recibes, tienes que darle gracias a Dios porque Él es el que bendice. Dios es el que bendice. Hermano, y si tú le pides a Dios en oración, Él te lo va a dar. La Biblia dice que todo lo que tú pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Así que Dios no está interesado en lo que tú ganas, en tus bienes. Dios está interesado en tu corazón. Que tú le sirvas a Él. Que tú le adores a Él. Que tú le busques a Él. Eso es lo que Dios está interesado. Que le busques a Él. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Dios ama de ti. Porque Dios anhela celosamente salvar. Así que este hombre Mateo lo dejó todo y se fue. Mire, cuando le voy a la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, cuando usted tiene a Jesucristo, usted tiene todo. Usted no necesita más nada. El Señor es mi pastor. Nada le va a faltar porque cuando usted tiene a Jesucristo, usted tiene todo. Nada le va a faltar. Había dos hombres, eso está en el libro de los Hechos 3. Habían dos hombres que fueron a orar a un templo que se llama La Hermosa. Ustedes han escuchado esa historia. Y mientras ellos subían a ese templo, dice que a la entrada del templo se encontraba un hombre que era cojo, paralítico. Y ahí lo colocaban a él para que pidiese limosna. Lo colocaban ahí para que pidiese limosna. Lo que les quiero decir y compartir es que usted no necesita, solamente necesita a Cristo para hacer lo que otro no puede hacer. Y cuando ellos iban llegando, se le acercaron donde estaba el cojo. Y cuando el cojo los miró, como que pensó que ellos le iban a dar dinero. Pero imagínense usted que ellos no tenían ni un centavo. Ellos no tenían ni un peso, tenían. Se encontraban limpios, aficiados, como dicen, aficiados, han aficiado. Y cuando ellos vieron al cojo, ellos le dijeron, mira. Pedro le dijo, mírame. Y él le miró esperando recibir como que de él algo, pero lo que le iba a dar no era algo material, le iba a dar algo para que él glorificara el nombre de Dios, para que exaltara el nombre de Dios. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y dice que Pedro lo sostuvo por la mano derecha y se levantó, y cuando lo vieron danzando y glorificando y exaltando el nombre de Dios allá en la iglesia. Amén. Lo vieron allá. ¿Qué necesita usted? Si usted con Cristo lo tiene todo, no te hace falta nada. Estamos así porque no hemos recibido a Cristo. Por eso es que estamos así. Pero cuando usted tiene a Cristo, está completo. Usted tiene a Cristo, está completo. Yo
le digo algo verdaderamente. Y no es que lo diga siempre, sino que yo lo digo porque el único que merece la gloria y la honra es Jesucristo. Jesucristo a mí me ha ayudado en muchas maneras y me ha sacado de muchas cosas. Y yo estoy aquí, hago en pie por su misericordia. Porque la gracia de Dios es la que me sostiene. Es su misericordia, es su amor la que me ha sostenido. Porque yo estoy padeciendo de algo que van a ser 3 años que lo tengo. Y no sé qué es. Y no sé qué es. Y yo he ido a médicos, yo he ido a doctores, me han hecho examen. La última vez que dejé de ir, me enviaron para una señora doctora especialista. Oiga bien, me enviaron para una especialista. Para ver. La especialista me hizo pasar, ni me pesó, ni me tomó la presión, ni me puso los cositos que se le ponen aquí para verle a uno. A eso, me sentó, me dijo, ¿cómo te llamas? Yo le dije, me llamo Manuel. ¿Tu apellido? Yo le dije, pero ¿cuántos años tienes? ¿A qué viene? No, doctora, le digo a él. Dijo, tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Porque cuando una persona está enferma, yo le di la gloria a Dios. Amén. Yo le di la gloria a Dios. Ahora Dios usa a quien le dé plaza. Dios usa ahí. Y por la gracia de Dios yo estoy aquí, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Porque yo no vivo por mí, yo vivo por fe en el Señor Jesucristo. Vivo porque sé que cada vez que le oro, aun cuando no veo la respuesta, es cuando más le oro. Aun cuando no veo la respuesta, cuando más me arrodillo, hinco mi rodilla y le digo, Señor, perdóname porque soy pecador. Si estoy padeciendo de esto, es porque yo me lo merezco. No soy digno de estar delante de tu presencia. Perdóname, Señor, y ayúdame. Te necesito, Señor, para seguir adelante. Yo quiero ser un hombre que predique tu palabra. Ayúdame, Señor, si para esto tú me has traído, usted concederá esa petición. Y eso es lo que yo le he pedido siempre al Señor. Eso es lo que yo le he pedido al Señor. Así que Dios nos sostiene por su misericordia. Por eso es que digo que Dios nos sostiene y por eso es que estamos aquí. Por la misericordia de Dios. Estamos aquí. Y eso es lo que me lleva a mí y me llama la atención de conocer al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 9, 10. Léanlo, hermana. 9:10. Estamos viendo todo. Y sus discípulos. Dice, aconteció que estando sentado a la mesa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús vea sentado a la mesa, es la invitación más grande que Dios le puede dar a usted. Estando a la mesa, dice la palabra de Dios que nosotros vamos a estar ahí sentados a la mesa con el Cordero de Dios, tomando la Santa Cena. No se pierda esa invitación, porque yo sé que si usted se lleva a Jesucristo hoy en su corazón, lo recibe, usted va a ser partícipe de esa cena. Porque todos vamos a estar en la cena de la boda del Cordero. Ahí vamos a estar todos. Sentar a la mesa es la invitación más grande que el Señor le ha podido hacer. Por eso, cuando Dios llamó a Mateo lo primero que hizo fue que le hizo una fiesta. Mateo hizo una celebración y invitó a quienes, a hombres como su calaña. Por eso fue que lo publicaron, porque eso trajo controversia contra los publicanos.
y los fariseos, porque Mateo hizo una fiesta para celebrar lo que el Señor había hecho en su vida y invitó a sus secuaces, a sus amigos, que ahí no había gente buena, ahí había que pura lacra, ahí no había más nada, ahí habían pecadores, publicanos, esos cobradores de impuestos, pero que estaban ahí en una fiesta con el Mesías, con Jesucristo el Salvador, ahí no se encontraba más nadie. Y cuando ellos lo vieron, le dijeron en el versículo 11, que le dijeron los fariseos, Pero que los fariseos dijeron a sus discípulos, porque como los maestros como los pecadores. oiga, y Jesucristo es el que le responde a ellos, porque ellos le preguntaron fue a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Ellos se sentían ofendidos que un judío o un profeta se sentara a comer con gente pecadora. Pero el Señor Jesucristo dice que Él no vino Él vino por pecadores. Él vino por nosotros. Y ellos se sentían ofendidos por eso. Ahora esas personas que dice el Señor que Él no vino por quién, por sanos, sino que vino por los que estaban enfermos. Aquellos discípulos que se sentían a la mesa con Jesús tenían una dicha, del gozo que tenían ahí con Jesús. Pero aquellos publicanos y aquellos fariseos se sentían ofendidos porque ellos eran los que estaban enfermos, pero no aceptaban que Jesucristo los sanara. Ellos estaban enfermos porque no tenían misericordia, ellos no tenían el amor de Dios, ellos no hacían la voluntad del Padre. Por eso es que ellos se encontraban enfermos, pero no querían venir a Jesús para que Jesucristo los sanara. Ellos tenían una enfermedad espiritual que no reconocían, porque ellos eran personas extremadamente orgullosas, que no aceptaban, ellos se justificaban hijos de Dios, pero los hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo, así como usted y yo en esta noche, que vamos a recibir a Jesucristo. ¿Cuántos creen que van a recibir a Jesucristo? ¿Cuántos se quieren llevar a Jesucristo para su casa? ¿Cuántos quieren vivir con Jesucristo en su casa? Entonces se lleva a Jesucristo para su casa, lleva el gozo, lleva la paz, lleva la alegría, lleva todo para su casa, nada le va a faltar. Eso es lo que Jesucristo nos llama para servirle a Él. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Él quiere transformar nuestro corazón. Dios es tan bueno, hermano, que dice la palabra de Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree. Eso es lo que vino Jesucristo. Es un regalo de Dios. Eso es un regalo de Dios. Ahora usted nota ahí que a pesar que Mateo era una persona que era aborrecida, que era odiada. Mateo era una persona que era odiada y aborrecida. Y Jesucristo, con todo el amor y la criatura, le dijo: ven, sigue. Quizá usted se siente así, una persona menospreciada, o que quizás puede decir que usted no vale nada, o que no merece el perdón de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Ese es el amor que Dios muestra para con nosotros. Así que no se sienta menospreciado. Si usted viene al Señor, el Señor le va a ayudar. Solamente tenemos que buscar de su amor y de su paz. Porque la respuesta para todo de nuestra vida lo tiene. Por eso nosotros predicamos este evangelio. La palabra evangelio literalmente significa las buenas nuevas. La palabra evangelio, que son las buenas noticias, es que hay salvación a través de Jesucristo. Esa es la palabra evangelio.
Me llama la atención porque el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder Dios. de Dios para salvación. Pero quiere dar Dios salvación y vida eterna. Eso es lo que el Señor Jesucristo está interesado, en darnos salvación y vida eterna. Esto es lo que me llama la atención de la palabra de Dios. Así que vamos al versículo 13. Pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Una de las cosas que estos hombres hacían era que ellos eran ritualistas. Ellos vivían ya con la tradición judía, trayendo rituales, cosas para que el Señor perdonara a ellos. Pero Jesucristo ya estaba cansado de esos rituales, de esos sacrificios. Jesucristo no estaba interesado ya en eso, porque la palabra del Señor dice que él estaba ya hastiado de eso. Ya eso no vivía para el hombre poder salvar su alma. Porque en los tiempos de antes un pecador, para que pudiera ser perdonado, cuando cometía cualquier pecado, tenía que ir al sumo sacerdote, presentar una ofrenda, y así a través de esa ofrenda pues quedaba cubierto su pecado. Pero ya el Señor se cansó de eso. Pero hermanos, nosotros no vivimos ya por eso, vivimos por gracia. Nosotros vivimos por la gracia de Dios, vivimos por la misericordia de Dios. Así que por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo que él no quería ya sacrificio. Estaba buscando el Señor de los hombres amor, misericordia, que hicieran justicia. Eso era lo que estaba diciendo el Señor. En el Salmo 51, el profeta David dijo, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Cuando el profeta David cometió un pecado, él estaba buscando que el Señor perdonara su pecado. Y él le dijo, el profeta David le dijo al Señor, porque no quieres sacrificio que yo daría, sino que le dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y humillado, el Señor tu Dios que no desprecia. Eso es lo que está interesado Dios en nosotros, de que nosotros presentemos el corazón delante de Dios para que Dios tenga su amor y su misericordia en nuestras vidas. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Que le entreguemos su corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Eso es lo que Dios anhela de ti. Eso es lo que Dios desea de ti. Que tú le entregues tu corazón. Que tú pongas la fe en el Señor. Que tú pongas la mirada en el Señor. Yo creo que si tú pones la fe y la mirada en el Señor, Dios te salvará. Hay una alabanza que dice, la mirada de fe, la mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. No nos podemos justificar, todos somos pecadores. Si decimos que no lo somos, le hacemos al Señor mentiroso. Le decimos al Señor que es mentiroso. Todos, pero todos somos pecadores. Gracias al Señor somos pecadores arrepentidos. Pecadores arrepentidos. Y esto me llama la atención. Quiero que me acompañe ahí en Primera de Timoteo 1:15.
Y me llama la atención ahí que cuando reconoce uno que es un pecador, como el apóstol Pablo que lo vio ahí, y se miró ahí y lo reconoció. Primera de Timoteo 1:15, primera de Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y los cuales yo soy el primero. Oiga, yo soy el primero. Mira lo que dice Pablo ahí. A veces hay gente que no recibe eso. Hay gente que cree yo, que bueno, no me porto mal. Es más, yo no le recuerdo ni en la cabeza a mi esposa. No sé, ¿y qué pecado yo? La gente piensa a veces que por ser bueno no comete falta, no comete pecado. Y creen que por eso ya son salvos. Y ahí no hay salvación. Lo único que te salva a ti es recibiendo a Jesucristo en tu corazón. Y no solamente recibirlo y después no ya recibir a Cristo, tienes que vivir día a día. El Señor Jesucristo dijo: cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame cada día. Dice el Señor, no dice hoy y ya, no, dice cada día. Es recibir a Dios y vivir para Cristo todos los días. Eso es lo que nos llama la atención, y eso es lo que llama la atención que dice el apóstol Pablo, reconociendo yo el primero. Yo el primero. Hoy Cristo quiere darnos un regalo. Hoy Jesucristo quiere darnos salvación. Hoy una persona como Mateo, que Mateo era un hombre pecador. Mateo era un hombre que era odiado, era despreciado. Y el nombre de Mateo significa regalo de Dios. Ese es el nombre de Mateo, regalo de Dios. Todos los nombres tienen un significado. El nombre mío es Manuel, dice Dios por nosotros. Me gozo, tiene ese título. Manuel significa Dios con nosotros. Usted puede averiguar su nombre, qué significa. Todos los nombres tienen un significado. Así que no se sienta mal, sino que créale a Dios. Dice la palabra del Señor allá en Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Hoy yo te puedo decir que si tú quieres recibir a Jesús, o si hay alguna persona que se quiere reconciliar con Jesucristo, póngase de pie, pueda orar conmigo para darle gracias al Señor. Si usted quiere hoy recibir a Jesucristo en su corazón y su vida, ahí donde está, póngase de pie y ore conmigo y diga: Señor Jesús, te pido, Dios, que me perdones de todo pecado, límpiame de mi maldad, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y quede ahí guardado, Señor, para siempre. Bórralo del libro de la condenación. Y hoy te recibo, Señor, en mi corazón. Quiero, Jesucristo, que cambie mi vida, que transforme mi corazón, que lo haga la persona que tú quieres que yo sea, Padre. Seguirte a ti, Jesús. Padre, te doy gracias, Dios mío, por todas las personas que han venido a este lugar y que han glorificado tu nombre y han oído